¿Soy un monstruo por dejar al hijo de otro? Ella me mintió 5 años. Hay una imagen que siempre conservo en mi mente, el primer día que cargué a Benjamín. Apenas tenía unas horas de nacido, y su llanto fue como un trueno en la habitación estéril del hospital. Laura, mi esposa, me lo entregó envuelto como un burrito, con los ojos todavía pegados por el sueño y la vida nueva. Recuerdo que me temblaban los brazos. No porque fuera frágil, sino porque me sentía indigno de sostener algo tan puro. Pensé, este niño nunca sabrá lo mucho que lo voy a amar. Y durante 5 años, hice todo para cumplir esa promesa. Ser padre me cambió. Pasé de ser un hombre común, atrapado en su rutina de oficina, a alguien que encontraba alegría en enseñarle a andar en bicicleta, ver caricaturas por 10ª vez y llevarlo en brazos cuando se quedaba dormido en el auto. Cada noche, cuando lo arropaba y le decía que lo amaba, lo decía con toda mi alma. Porque sí, lo amaba. Sin condiciones. Sin reservas. Laura y yo teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja. Pero nada que considerara grave. Yo creía que estábamos bien. Teníamos nuestras peleas por cosas pequeñas, el trabajo, el dinero, su familia, pero al final del día, siempre volvíamos a la misma cama. Ella me sonreía, me tomaba de la mano, y yo sentía que todo valía la pena. Nunca fui de los que revisaban el celular de su pareja ni los que desconfían por instinto. Tal vez porque confiaba demasiado. Tal vez porque quería creer que el amor que yo daba era suficiente para sostenerlo todo. Siempre me consideré afortunado. Cuando veía historias de traiciones, infidelidades, dobles vidas, pensaba, eso no es para mí. Laura no es así. Nosotros somos distintos. Qué ingenuo era. Hubo señales, claro. Siempre las hay. Miradas esquivas cuando alguien preguntaba a quién se parecía Benjamín. Comentarios que parecían bromas, pero que escondían verdades. El hecho de que Laura evitara ciertos temas sobre el embarazo, o que insistiera en que no necesitábamos hablar de fechas ni comparar cronologías. Cosas pequeñas, detalles tontos, que ignoré. Porque cuando amas, te vuelves ciego a propósito. Yo pensaba que tenía una familia. No perfecta, pero real. Una casa construida con esfuerzo, un hijo amado, una esposa fiel. Me gustaba esa idea, me refugiaba en ella cuando la vida se ponía difícil. Era mi ancla. Lo que me mantenía firme. Pero todo eso estaba sostenido por una mentira. Hoy, mientras escribo esto, me cuesta aceptar que todo lo que creí tener no era mío. Que ese título de papá que llevé con orgullo, fue otorgado bajo engaño. Que mi amor fue genuino, pero fue usado como escudo para encubrir una traición. Aún no sé cómo procesarlo. Solo sé que, si pudiera volver a ese primer día en el hospital, y cargar a Benjamín por primera vez sabiendo todo lo que sé ahora, probablemente lo haría igual. Y eso es lo que más me duele. Todo empezó con una pelea tonta. De esas que surgen cuando el cansancio y la rutina se acumulan. Laura estaba molesta porque no recogía a Benjamín del jardín a tiempo. Yo llegué 20 minutos tarde, atrapado en el tráfico, con la cabeza llena de pendientes del trabajo. Entré a casa y ella ya estaba con los brazos cruzados, el gesto tenso, y esa mirada que aprendí a temer. Otra vez tarde, dijo sin levantar la voz, pero con esa frialdad que corta más que un grito. Intenté explicarme, pero sus palabras me acribillaban antes de terminar las frases. La discusión escaló. Terminamos en la cocina, con el niño en su habitación viendo dibujos animados, mientras los platos sucios eran testigos de nuestra grieta cada vez más grande. En medio del intercambio, lancé algo con rabia. Siempre es lo mismo contigo. Nunca reconoces lo que hago por ustedes. Laura me miró, y con una mezcla de desprecio y tristeza murmuró algo que me dejó frío. Tú no tenías que hacer nada. No era tu responsabilidad desde el principio. Me quedé helado. No entendí del todo lo que quiso decir, pero esa frase se me clavó como una espina. Ella se dio cuenta, bajó la mirada, y trató de corregirse. No quise decir eso, solo, estoy cansada. Pero yo ya no escuchaba excusas. Mi mente estaba en otra parte, atando cabos sueltos, revisando 5 años de recuerdos. Algo dentro de mí hizo clic. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, con la televisión encendida en silencio, viendo imágenes sin verlas realmente. Al día siguiente, mientras Laura preparaba el desayuno como si nada, tomé su celular. No era algo que solía hacer, pero esa frase no me dejaba en paz. Y ahí estaba. Un mensaje viejo, archivado, de alguien que no tenía nombre, solo un número guardado como solo trabajo. Era de hace años, fechado poco antes del nacimiento de Benjamín. ¿Estás segura de que vas a seguir con esa mentira? Él cree que es suyo. Me faltó el aire. Laura notó que algo no estaba bien y me preguntó qué ocurría. Yo no respondí. Solo levanté la mirada, le mostré el mensaje, y esperé.
Tardó unos segundos. Luego se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. No lloró. No gritó. Solo habló, como si hubiera esperado este momento toda su vida. Fue un error. No planeado. Estaba confundida. Pensé que nunca lo sabrías. Pensé que no importaba, tú lo has criado como tu hijo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Quién es el padre? Pregunté, con voz seca. Alguien del pasado. No importa ahora. No tuvo interés, y yo decidí seguir adelante contigo. Pensé que sería lo mejor para todos. Me levanté de la mesa. No recuerdo haber dicho nada más. Caminé hacia la habitación de Benjamín. Dormía con una de mis camisetas puestas, abrazado a su dinosaurio de peluche. Todo lo que conocía, era mentira. Pero él no lo sabía. Él solo dormía, como cada noche, esperando que su papá lo abrazara al despertar. No quería creerle. No podía. Durante los días siguientes, la casa se volvió un campo minado. Hablábamos solo lo justo. Coordinábamos lo básico por el bien de Benjamín, pero el silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier discusión pasada. Cada vez que la miraba, veía una traición envuelta en piel conocida. Y cada vez que miraba a mi hijo, bueno, eso era peor. Empecé a dudar de mis propios recuerdos. ¿De verdad era mío? ¿Cómo no lo noté antes? ¿Esos ojos marrones eran un espejismo? ¿Esa risa idéntica a la mía había sido siempre una ilusión? Necesitaba respuestas. No por Laura. Por mí. Por mi cordura. Así que pedí una prueba de ADN. Ella no se opuso. Creo que en el fondo esperaba ese paso. Me dijo que estaba bien, que lo hiciera si eso me iba a dar paz. Paz. Qué palabra tan absurda cuando tienes el corazón hecho trizas. Fui al laboratorio solo. Con el niño, claro, pero sin decirle nada. Le dije que íbamos a una cita médica divertida, como si eso hiciera menos cruel el proceso. Él se reía mientras jugábamos con los hisopos, sin saber que en ese pequeño tubo de saliva se escondía el fin de nuestra historia. La espera fue eterna. 5 días. 5 malditos días en los que intenté ser el mismo de siempre, pero no lo lograba. Lo abrazaba y me invadía la culpa. Lo escuchaba llamarme papá y sentía que me partía en dos. En algún rincón cobarde de mi mente, rogaba que la prueba saliera a mi favor. Que hubiera sido solo una broma retorcida del destino. Que Laura estuviera equivocada. Pero no. El resultado llegó un jueves por la tarde. Lo abrí en mi carro, estacionado frente al trabajo. El informe era directo, casi insensible. No existe compatibilidad genética entre el presunto padre y el menor. No. No era mío. Nunca lo fue. Me quedé en el asiento por más de 1 hora, sin moverme. Sin llorar. Sin pensar. Me convertí en una estatua de carne, congelado en la revelación más dolorosa de mi vida. Me sentí ridículo. Me sentí usado. Pero, sobre todo, me sentí vacío. Volví a casa con el sobre en la mano. Laura me miró desde el pasillo. No hizo preguntas. Solo bajó la mirada, como si ya conociera la sentencia. Le entregué el documento sin decir una palabra. Ella lo tomó, lo leyó, y entonces sí, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lo siento, dijo entre sollozos. Nunca quise hacerte daño. Pero el daño ya estaba hecho. Y no había forma de deshacer 5 años de mentira. Esa noche dormí en el sofá, abrazado a la almohada que olía a champú infantil. Me quedé despierto escuchando a Benjamín respirar desde su habitación y me pregunté, con una mezcla de amor y rabia. ¿Qué soy para él ahora? ¿Un impostor? ¿Un accidente? ¿Un recuerdo con patas? Y más importante aún, ¿qué voy a hacer con esto? No hay guías para esto. Nadie te prepara para descubrir que el hijo al que le diste tu vida no lleva tu sangre. No hay manual para manejar el peso de un amor construido sobre una mentira. Me sentía como si estuviera cayendo al vacío, y cada intento de sostenerme solo me recordaba que no había suelo bajo mis pies. Durante los días siguientes, funcioné en piloto automático. Me levantaba, llevaba a Benjamín al jardín, volvía al trabajo, comía poco, dormía menos. Respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual con Laura, y me mordía la lengua para no romperme frente al niño. Una noche, después de acostarlo, Laura me esperaba en la sala. Tenía los ojos hinchados. El sobre del laboratorio seguía en la mesa, como si su mera presencia bastara para marcar el ambiente con su veneno. Necesitamos hablar, me dijo, con voz temblorosa. No contesté. Solo me senté al otro lado del sofá. Yo sé que lo que hice estuvo mal, empezó. Pero lo hice por miedo. Tenía miedo de perderte. Tú eras bueno conmigo, y cuando me enteré del embarazo, él no quiso saber nada. Tú estabas ahí.
Tú querías una familia. Y yo, me aferré a eso. ¿Y mentirme durante 5 años fue parte del plan? Mi voz era baja, pero afilada. No sabía cómo decírtelo. Y luego, tú lo amaste. Lo criaste como tuyo. Pensé que era mejor así. ¿Mejor para quién, Laura? ¿Para ti? Se quedó callada. No tenía respuesta. ¿Sabes lo que es mirar a ese niño a los ojos ahora? Continué. Saber que lo amo, pero sentir que me lo robaron. Que yo no decidí ser su padre, que me engañaron para hacerlo. Ella rompió a llorar, y por primera vez no sentí compasión. Solo vacío. Esa noche, fui a casa de mi madre. Me senté en su cocina como cuando era adolescente y no sabía qué hacer con mi vida. Le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpirme, con la mirada cargada de tristeza. Tú no estás obligado a quedarte, hijo, me dijo al final. No porque el niño no sea tuyo, sino porque la confianza ya no existe. Y sin confianza, no hay familia. Pero lo amo, mamá. Lo veo, y lo amo. Como si fuera mío. Ella me acarició la mejilla como cuando era niño. Y tal vez lo será siempre, en tu corazón. Pero eso no te obliga a seguir en una mentira. También tienes derecho a sanar. Lo hablé con un amigo, con un terapeuta, incluso con Dios. Pero no había una sola voz que me dijera qué hacer sin dolor. Mientras tanto, Benjamín seguía corriendo hacia mí al llegar del trabajo. Seguía dibujando nuestras manos juntas. Seguía pidiéndome cuentos por las noches. Y yo, seguía partiéndome por dentro. ¿Cómo se deja a un hijo que no es tuyo, pero que lo fue todo para ti? Lo postergué todo lo que pude. Me aferré a la rutina como un náufrago a un trozo de madera en mar abierto. Llevé a Benjamín a su clase de natación, lo llevé al parque, le compré su cereal favorito. Sonreía con él, pero por dentro, me estaba despidiendo en pedazos. Laura trataba de actuar con normalidad, pero sabía que la cuenta regresiva había comenzado. Nuestros ojos se cruzaban poco, y cuando lo hacían, solo encontrábamos desconsuelo. Ella no suplicaba. No me rogaba que me quedara. Tal vez porque sabía que ya no había vuelta atrás. La mañana que lo decidí fue la más silenciosa de todas. No hubo pelea, ni gritos, ni lágrimas. Solo un desayuno con sabor a cenizas, una taza de café que no terminé y una mochila lista en el armario. Laura me miró desde la entrada del cuarto. ¿Cuándo? Preguntó con voz suave. Hoy. Asintió. Eso fue todo. Pasé el día con Benjamín. Fui por él al jardín. Le compré helado, lo llevé a ver patos al parque, jugamos a lanzarnos piedritas al agua. Reía tanto. Como si el mundo no estuviera por romperse. Como si su pequeño universo siguiera intacto. En la noche, lo bañé, lo arropé, y me senté a su lado en la cama. Él me abrazó con esos bracitos suyos y me susurró. Eres el mejor papá del mundo. Sentí que el alma se me caía al suelo. No le conté nada. No podía. ¿Cómo se le explica a un niño de 5 años que el hombre que ama como padre no puede quedarse? ¿Cómo decirle que, aunque él no hizo nada malo, va a despertar una mañana sin su figura favorita? Le dije que tenía que irme por un tiempo. Que era por trabajo. Que lo amaba. Que siempre lo iba a amar. Él asintió, sin entender. Me abrazó fuerte, como si su cuerpo supiera que algo no estaba bien. Salí de su habitación y me fui directo a la puerta. Laura estaba ahí. Nos miramos una última vez. Gracias por lo que diste, aunque haya sido con dolor, le dije. Y tú gracias, por haberlo amado como si fuera tuyo, susurró. No respondí. Cerré la puerta. Sentí que dejaba media vida al otro lado. No lloré entonces. Pero cuando llegué al departamento que renté, cuando solté la mochila y me senté en el piso vacío, me quebré. Grité. Lloré. Me arranqué la piel con las manos. Me odié. Odié a Laura. Odié el mundo entero por haberme obligado a tomar esa decisión. Pero sobre todo, me dolió que no me doliera solo la traición, sino la ausencia de ese niño al que no volvería a besar cada noche. Al final, no me fui por cobardía. Me fui por dignidad. Porque no podía seguir viviendo bajo una mentira que me consumía. Aunque eso significara perder al único ser que nunca tuvo la culpa de nada. Los primeros días fueron los más duros. Abría los ojos cada mañana y, por un segundo, olvidaba que ya no estaba en casa. Creía escuchar los pasos de Benjamín corriendo hacia mi cama, su voz chillona diciendo, «Papá, ya es de día». Pero solo encontraba silencio. Un silencio brutal. Un silencio que me arañaba el alma. El departamento que alquilé era pequeño, sin fotos, sin risas. Solo una cama, una cocina que no usaba y un sofá donde pasaba las noches viendo caricaturas viejas solo para escuchar voces infantiles. Laura me escribió. 2 veces.
Me decía que Benjamín preguntaba por mí. Que lo extrañaba. Que tenía pesadillas. Que no entendía por qué ya no volvía papá a casa. No supe qué contestar. A veces abría el chat, escribía cosas que luego borraba. Otras veces solo lo cerraba sin leer. Me odiaba por haberme ido, y me odiaba por pensar en volver. Las opiniones comenzaron a llegar rápido. Mi hermana me llamó cruel. Un amigo me dijo que yo tenía derecho a irme. Mi madre solo me abrazó y me dijo que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Pero el mundo no espera. Las miradas juzgan. Y un hombre que abandona a su hijo, aunque no lo sea por sangre, siempre será visto como el villano. Me lo dijeron en la cara. 5 años y ahora te vas. ¿Qué clase de hombre hace eso? Lo que no entienden es que yo no me fui por él. Me fui por mí. Porque vivir en esa casa era vivir en una cárcel construida con engaños. Porque cada abrazo de Laura me recordaba que todo fue manipulado. Porque no podía seguir cargando con la mentira de otro. Y aún así, lo extraño cada maldito día. A veces camino por el parque solo para ver niños jugar, para escuchar esa risa aguda que me desgarra el pecho. He pensado en volver, en tocar la puerta y abrazarlo aunque sea una última vez. Pero me contengo. No quiero entrar y salir de su vida como un fantasma. No quiero causarle más confusión. Me pregunto, muchas noches, si soy el malo. ¿Soy el malo por irme? ¿Soy el malo por no haberlo perdonado? ¿Soy el malo por necesitar reconstruirme aunque eso implique destruir algo que amé? Y lo peor es que no tengo respuesta. He aprendido que no todas las heridas sangran por fuera. Que hay traiciones que no gritan, pero se instalan en tu alma como una espina invisible. Y que a veces, amar también es soltar, incluso si se te va la vida en el intento. Benjamín fue lo mejor que me pasó. Lo sigue siendo. Pero no puedo ser su padre desde la mentira. Quizá algún día entienda lo que pasó. Quizá me odie. O quizá me perdone. Solo espero que, cuando ese día llegue, recuerde una cosa. Yo lo amé. De verdad. Aunque me rompiera. Pasaron 4 años. 4 años sin escuchar su voz llamándome papá. 4 años sin cumpleaños compartidos, sin cuentos antes de dormir, sin esas manos pequeñas envolviendo las mías. Me reconstruí a medias. Aprendí a vivir con el hueco que dejó. Nunca lo llené. Solo lo acomodé dentro de mí, como quien aprende a respirar con un pulmón menos. Volví al trabajo, conocí gente, incluso intenté salir con alguien. Pero nadie tocaba esa parte rota de mi alma que solo Benjamín conocía. Y entonces, una tarde cualquiera, cuando ya creía que él era parte de un pasado cerrado con dolor, tocó a mi puerta. Literalmente. Era alto para su edad. 11 años, quizá. Llevaba una mochila al hombro y un gesto serio que no se parecía al niño risueño que dejé. Detrás de él, a unos pasos, estaba Laura. No tan cambiada. Solo más apagada. Me miró como si el tiempo no hubiera pasado. Yo no supe qué decir. Me quedé en el umbral, inmóvil. ¿Puedo pasar?, dijo él, con una voz que ya no era infantil. Asentí y abrí la puerta. Laura no entró. Se quedó afuera, mirando el piso. Nos sentamos en el sofá. El mismo donde yo solía pasar las noches en vela. Él me miraba con una mezcla de nervios y decisión. Mi mamá me contó, dijo. Todo. Tragué saliva. ¿Hace cuánto? Hace 6 meses. Le insistí hasta que me lo dijo. Quería entender por qué te fuiste. ¿Y ahora, lo entiendes? Se encogió de hombros. Entiendo que no soy tu hijo de sangre. Pero también sé que tú me enseñaste a andar en bici. Que tú fuiste a todas mis funciones del jardín. Que tú me enseñaste a decir gracias y perdón. Así que, no sé qué eres. Pero me haces falta. Mi garganta se cerró. Tuve que apartar la mirada para no quebrarme ahí mismo. Lo siento tanto, Benja, dije, con la voz rota. Nunca quise dejarte. Solo, no sabía cómo quedarme sin romperme. Él asintió, serio. ¿Podemos vernos? A veces. Hablar. No sé, empezar de nuevo. Me sorprendió su madurez. Su ternura. Su valentía. Claro que sí, le respondí. No sé si pueda ser tu papá otra vez, pero puedo estar. Si tú me dejas, estaré. Sonrió por primera vez. Y esa sonrisa era la misma de antes. Pasó 1 hora antes de que Laura entrara por él. Nos miramos sin rencor. Solo con esa pena que solo los que han perdido algo irrecuperable pueden compartir. Benjamín me abrazó al irse. No como un niño, sino como alguien que también había vivido su propio duelo. Ese día supe que el amor verdadero sobrevive incluso cuando todo lo demás se rompe. Que, aunque no lleve tu sangre, un hijo puede habitarte para siempre.
Y que a veces, los reencuentros no reconstruyen lo que se perdió, pero sí siembran algo nuevo. Algo más honesto.